¿Qué tal? Bienvenidos a esta lección de transmitancia térmica. Lo que vamos a aprender en esta lección es a calcular la transmitancia de superficies conformadas de diferentes formas. Vamos a identificar dónde encontrar los valores de las propiedades térmicas para estos cálculos. Nos vamos a enfocar en lo que es adobe, tapial y quincha. Y finalmente vamos a aprender a dimensionar los elementos, las superficies, para que cumplan las recomendaciones que están en la norma. Ahora, vamos a empezar definiendo la transmitancia térmica. Imagínense que esto es un muro y esta es una sección, por lo cual va a pasar calor. Acá este es el interior del edificio y este es el exterior. Entonces la cantidad de calor que va a pasar a través de esta pared va a estar relacionado con esta transmitancia térmica. No solamente va a estar relacionado con la transmitancia térmica, también con el área transversal y la diferencia de temperaturas entre el aire exterior y el aire interior. Entonces tenemos calor, tenemos la transmitancia, el área y las temperaturas. Y lo que podemos observar de acá es que mientras menor va a ser la transmitancia, menor va a ser el calor que va a pasar. Entonces la transmitancia nos indica qué tan buen aislante es la superficie. Ahora vamos a un concepto importante, es la resistencia térmica total. La resistencia térmica de una superficie es la oposición que tiene al paso del calor y se relaciona con la transmitancia porque la transmitancia es 1 entre la resistencia térmica. Ahora acá ven que en esta misma superficie, esta pared, ven que hay 3 tipos de resistencia. La suma de las 3 es la resistencia total. Estas dos que están afuera representan la resistencia de la cara exterior de la superficie y de la cara exterior de la superficie al paso de calor debido al aire. Tal vez esto no es intuitivo, pero la superficie va a afectar y ese contacto entre la superficie y el aire ofrece una resistencia a la transferencia de calor. Luego, la resistencia 1 es la resistencia térmica del material. Entonces, para poder calcular la transmitancia de una pared, vamos a definir también una propiedad térmica muy importante, es la conductividad térmica. Estas propiedades se encuentran en tablas, en nuestro caso lo vamos a poder encontrar en la norma y específicamente en el anexo 3. Y ahí van a encontrar una lista de tablas y una columna con las conductividades térmicas. Esta conductividad térmica se relaciona con la resistencia, porque la resistencia va a ser igual al espesor entre la conductividad térmica. El espesor en este caso es el espesor de la superficie y lo vamos a expresar en metros. Entonces, mientras mayor sea la conductividad térmica, la resistencia va a ser menor y eso quiere decir que la transmitancia va a ser mayor. Entonces, mientras mayor sea el espesor, la resistencia va a ser mayor. Eso quiere decir que la transmitancia va a ser menor. Ahora, vamos a pensar en una pared. En una pared, también vimos que la transmitancia está relacionada con la resistencia y esa resistencia tiene dos resistencias superficiales, una a cada lado. Las resistencias superficiales van a depender de la posición de la superficie y de la zona bioclimática donde se encuentre. Y la zona bioclimática la encuentran también en una tabla en la norma. Entonces, por ejemplo, para muros y techos va a ser distinto, y acá tienen el valor de resistencia exterior y la resistencia interior, y como ven, esta resistencia interior puede variar para lo que son diferentes zonas bioclimáticas. Ahora, vamos a hacer todo esto en un ejemplo. Imaginemos que tenemos una pared de adobe de 50 centímetros y con un enlucido de yeso de 5 milímetros en la zona bioclimática desértico costero. Este esquema de acá es un poco diferente al que vimos, pero si se observan, lo único que hemos hecho es hemos agregado una superficie más. ¿Por qué es esto? Es porque tenemos una va a representar el cuerpo de la parte de adobe y este representa la superficie, el enlucido de yeso. Acá tenemos las mismas resistencias de las caras de contacto, la resistencia exterior e interior.
Entonces la resistencia total ahora va a ser igual a la resistencia de la superficie más la resistencia 1, 2 y la resistencia de la superficie en la cara interior. Sí, las resistencias solamente se van a sumar, si tuviésemos 3 o 4 o 5 se van agregando. Como ya sabemos, la transmitancia, que es lo que queremos hallar, es 1 entre la resistencia total. Entonces acabamos de definir cómo se calcula la resistencia de estas partes de acá, las partes del cuerpo de las superficies. Y acá tenemos este cálculo. Como vimos, la resistencia de la superficie exterior, la resistencia de la superficie interior son sacadas de la tabla de la diapositiva anterior. Los espesores están dados en el problema y estos valores de acá son sacados de la tabla de la norma. 0.9 para el adobe y 0.4 para el enlucido y yeso. Entonces, tenemos al final la transmitancia total va a ser 1 entre la resistencia y acá está el valor encontrado. Ahora, veamos lo que hemos aprendido hasta ahora, ¿no? Ya, queríamos calcular la transmitancia, nos falta ver qué pasa cuando tienen ventanas o puertas. Ya hemos identificado dónde encontrar las propiedades. Para calcular la transmitancia de los muros de adobe y tapial es siguiendo las ecuaciones que hemos mostrado. Y nos faltaría la quincha, que es más compleja, está compuesta por varios elementos. Y nos falta también aprender a dimensionar los elementos para cumplir con valores máximos recomendados. Entonces vamos a empezar. ¿Qué pasa cuando en una sección tienes ventanas, ¿no? Vamos a hacer este ejemplo de una pared y acá tienes dos ventanas, ¿no? Ahora estamos viendo la pared de frente. Vamos a definir el área total como la suma de todas las áreas de estas diferentes secciones de una misma superficie. Y vamos a tener, por ejemplo, para este caso, el área total va a ser el área de la superficie. Esto podría ser el pared de adobe. Y tenemos un área 2 que puede ser el área de una ventana y el área 3 el área de la otra ventana. Entonces la transmitancia total va a ser un promedio ponderado, donde vamos a tener transmitancia esta es la parte de adobe por el área, la transmitancia de la parte de una ventana por su área, de la otra ventana por su área, sobre el área total de toda la superficie. Es solamente un promedio. Bueno, ahora vamos a ver lo que es un panel de Kinch, que es complejo porque está compuesto de diferentes elementos. Primero vamos a separar la parte que viene a ser la paja barro con la caña del marco de madera. Entonces, siguiendo la ecuación anterior, tendríamos un área que es la parte del paja barro con la caña y otra área que es la madera. Calcular la transmitancia de la madera va a ser sencillo porque es solamente buscar los valores de conductividad térmica en la tabla, de ahí tienes la resistencia térmica y de ahí haces el inverso. Y esta parte de la transmitancia de la parte de la paja barro con caña va a ser un poco más complejo. Yo no he encontrado una referencia, pero vamos a aproximarlo de alguna forma. Vamos a dividir el cuerpo como si fueran dos superficies, como hicimos hace un momento. Una es la paja barro con caña y el otro es la parte del aire dentro de la caña. Estoy despreciando el cuerpo de la caña porque al final pienso que no va a afectar mucho el valor del cálculo de la transmitancia y eso lo hace un poco más sencillo. Ahora, la transmitancia de la parte de la paja barro con caña sería 1 entre la resistencia total de la parte de la paja barro con caña, que es todo esto de acá, ¿no? La suma de toda la resistencia de todos los cuerpos que estamos pensando. Resistencia exterior, resistencia exterior, de la cara interior, la parte del paja barro con caña y esto es el aire. Entonces vamos a hacer un ejemplo numérico. Tenemos un panel de quincha de 15 centímetros y una caña de 1 centímetro de diámetro. Seguimos la fórmula anterior, esta es la parte exterior, la parte interior. Y acá tenemos 15 centímetros, bueno, debió ser 14, me confundí. Entre la conductividad de lo que viene a ser el paja barro con caña. Esto es el aire, el centímetro de aire entre la conductividad térmica del aire. Y acá tienen la transmitancia de la parte del paja barro con caña. Pero recuerden que para todo un panel habría que agregar el lado de madera, ¿no? Ahora, esto es la transmitancia de todo un panel de quincha, que si tienen toda una pared formada por 10 paneles de quincha, la transmitancia va a ser la misma. Eso lo pueden deducir porque esto es un promedio ponderado, ¿no? Entonces, si las áreas son iguales, al final la transmitancia va a ser
la transmitancia de un solo panel. Bueno, y lo último, para poder dimensionar los elementos para que cumplan con los valores recomendados. En la norma tienen los valores máximos de transmitancia, están en esta tabla. Luego estos valores van a cambiar por lo que viene a ser, van a ser diferentes por las zonas bioclimáticas, y estas zonas están expresadas por cada provincia está clasificada en una zona bioclimática diferente y está en este anexo. Y vamos a hacer un ejemplo. Entonces vamos a trabajar con la misma pared de adobe, con un enlucido de yeso de 5 milímetros, lo mismo que hicimos en el primer ejemplo, pero ahora en vez de estar en desértico costero, vamos a estar en la zona alto andina. Y sabemos de acá de esta tabla que la transmitancia térmica máxima del muro es 1. Entonces vamos a dimensionar. Sabemos que esto fue el cálculo del primer ejemplo. Calculamos que esta es la transmitancia del adobe con el enlucido de yeso, pero nos dicen que es 1, entonces nosotros necesitamos, este es el máximo, necesitamos que el U total sea menor que el U recomendado, ¿no? Ahora, eso quiere decir que si necesitamos que el U total sea igual al U recomendado, y como son las inversas de las resistencias, tenemos que agregarle más resistencia a esta pared. Entonces necesitamos una resistencia total que sea igual a la resistencia anterior total, o sea, la que teníamos, la del adobe con el yeso, más una resistencia que le vamos a añadir. Esta resistencia total por lo menos tendría que ser igual a el valor máximo recomendado, o sea, 1 entre el valor máximo recomendado, perdón, y esto es la resistencia que ya tenemos, ¿no? El del adobe con el enlucido de yeso, más la resistencia añadida que no sabemos. Entonces reemplazamos los valores, tenemos que lo que necesitamos agregar es esto. Ahora esto va a depender del espesor y de la propiedad del material que vamos a poner. A mí se me ocurrió poner paneles de Totora. Entonces, para los paneles de Totora no están en no están en la norma, pero lo encontré en la bibliografía. Ahora les paso la cita. Entonces el valor de la conductividad es 0.08 para el panel de Totora, y el espesor que necesitaría sería 2.1 centímetros de Totora. Esos valores los encontré de esta publicación, que es de una colega de Puno, y es muy buena publicación, se las recomiendo revisar. Y ahora pues vamos a resumir el video. Ya sabemos calcular la transmitancia para diferentes materiales, ya sabemos dónde encontramos los valores. Podemos trabajar con Adobe, Tapial y Kincha. Tapial no lo he mencionado en el video, pero es cuestión de que busquen un valor, así como hice, como por ejemplo por los paneles de Totora. Y dimensionar, ya sabemos dimensionar los elementos para cumplir con valores máximos recomendados. Bueno, espero que hayan aprendido y muchas gracias por escuchar.